Los niños experimentan estrés por diversos motivos: problemas familiares, cambios repentinos en su entorno, presión por los estudios y problemas con amigos de la escuela. Identificar cómo se manifiesta el estrés es clave para prevenir consecuencias negativas en su bienestar físico y mental, tales como ansiedad, depresión, trastornos del sueño y problemas gastrointestinales. Además, entender el estrés nos habilita para enseñarles métodos efectivos de expresión y regulación emocional, herramientas valiosas para los retos futuros. Acompáñanos hoy en Diálogos en Confianza para profundizar sobre el estrés infantil y explorar estrategias que les ayuden a manejarlo. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Hoy martes de familia, efectivamente con este tema, el estrés y los niños, la importancia de identificar cuando nuestros niños están estresados, cómo trabajar con ellos, cómo prevenir el estrés y bueno, pues la importancia de saber cómo manejarlo. Bueno, pues ojalá nos acompañen. Gracias, yo soy Leticia Carvajal y saludo con muchísimo gusto a Azucena Celis, quien está conmigo como siempre y me da muchísimo gusto saludarla. ¿Cómo estás, Azu? Hola Leti, bien, pues sí, buen día a todos los que ya nos están viendo a través de las redes sociales. Recuerde que estamos completamente en vivo en YouTube Live y en Facebook Live, así es que si usted entra ahí y escribe cualquier comentario que nos quiera hacer llegar o cualquier pregunta que le quiera hacer a los especialistas, pues aquí traeremos la voz de la audiencia al panel y también si nos está viendo a través de la pantalla de su televisor, pues puede tomar el teléfono y marcar el 66 40 00 y le tomarán ahí también los comentarios que usted quiera dejar. Así es que estamos listísimos, Leti, para empezar este programa con un tema tan importante. Así es, y también queremos saludar a todas las personas que nos siguen a través de nuestra aplicación 11 más. Bueno, pues estamos completamente en vivo. Ahí estamos, mire. Ahí está, usted puede verlo en la aplicación, se va a la tienda de aplicaciones, pone 11 con el signo de más y nos puede ver obviamente todos los programas de Diálogos en Confianza, las series, los noticiarios, todo lo que se transmite a través de la señal del 11 y si por algo no lo pudo ver a través de esta señal, pues no se preocupe porque mire, usted tiene la aplicación, es completamente gratis, más de 200 programas, series, todo lo que usted se pueda imaginar que se ha transmitido aquí en el 11, ahí lo va a encontrar. Así que lo invitamos para que baje esta aplicación, recuerde que el 11 va contigo siempre. Bueno, pues quiero saludar también a Jimena Raya, quien se encuentra en este momento en la interpretación en lengua de señas mexicana y ella va a estar alternando junto con Magdalena Alejo. Gracias, Jimena, como siempre, un gusto saludarte. Y bueno, también quiero presentar a nuestras invitadas y a nuestro invitado del día de hoy. Y voy a comenzar con Esmeralda Arriaga Cruz. Ella es psiquiatra y psicoanalista adscrita a la Clínica de la Conducta del Hospital Psiquiátrico Infantil, Dr. Juan N. Navarro. ¿Cómo estás, Esmeralda? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla y por estar aquí. Muchísimas gracias. También saludo con muchísimo gusto, me da mucho gusto volverla a ver a Matilde Sacruca Cohen. Ella es doctora en psicología y terapeuta de niños y adolescentes, familias, individual y grupal. ¿Cómo estás, Matilde? Muy bien, Leti. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar la bienvenida. Y le agradezco también, saludo con mucho gusto a Hugo Sánchez Castillo, doctor en neurociencias de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias. Matilde, ¿qué es el estrés? Empecemos por definir qué es el estrés. El estrés. El estrés es una respuesta inadecuada a una situación ambiental en donde el niño no está pudiendo manejarla, no sabe cómo manejarla, lo está rebasando, no lo está pudiendo afrontar. Y aquí es importante, o sea, el estrés vendría a ser, para mí, una especie de síntoma que nos está encubriendo otra situación, está ocultando otra cosa. Y en ese sentido es importante ver cuál es la fuente del estrés, qué lo causa, qué lo origina. ¿Hace cuánto tiempo se está presentando esta situación? ¿Con qué disminuye? ¿Con qué aumenta? O sea, aquí es importante pensar las etapas del desarrollo infantil. Si hablamos de niños, a menor edad en el niño, va a estar más vinculado este estrés con situaciones familiares, ambientales. A mayor edad, si ya estamos pensando en la escolaridad, 4, 5, 6, 10 años, 11 años, tiene cuestiones familiares involucradas, pero también podría estar muy involucrada la escuela.
Si hay problemas escolares, hay problemas con los niños, problemas ambientales. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar? Sí, bueno, no solamente tiene que ver con una respuesta patológica. El estrés es la respuesta a una situación que puede resultar amenazante para el niño. Sin embargo, no siempre es un estrés negativo. Puede ser un estrés positivo que promueve los procesos evolutivos y del desarrollo y la adaptación, la resiliencia y la autorregulación. Muy bien. Hugo. Pues una cosa robada a la física, ¿no? El estrés tiene que ver con la resistencia. El estrés, como bien lo dijo la compañera, hay dos de dos tipos, positivo y negativo. Lo que tiene como un factor importante es cómo cambia las estructuras del sistema nervioso central y cómo, dependiendo de cómo el estrés vaya teniendo incidencia en el organismo, puede cambiar. Lo importante aquí es que el estrés no necesariamente es patológico. Cuando inició el programa, todas ustedes estaban muy emocionadas, eso es estrés positivo. Claro. Activa el mismo sistema simpático, nos da la sensación de maripositas, nos da estación, pero nos llega inclusive a mejorar atención, concentración y memoria. Cuando el estrés se vuelve negativo, porque es una campana negativa, entonces aparece la parte que lleva a una falta, por ejemplo, de atención, de concentración, hay una memoria que se puede fijar a nivel amigdalino y entonces viene la parte del trauma. Y la otra cosa muy importante es que la sintomatología en los niños no necesariamente es la misma que en los adultos, dado que los niños tienen una respuesta diferencial. Ahora, si hablamos del estrés positivo, por ejemplo, ¿no? O sea, la vida diaria, la vida cotidiana. Si no hubiera estrés, ¿qué pasaría? ¿Qué tanto podríamos caer en una zona de confort? Estrés que lleva al crecimiento, que lleva al desarrollo, que es un impulso que te hace moverte. Que es positivo. Pero ya cuando es un estrés constante, frecuente y demás, que te está paralizando, ahí tendríamos que ver qué es lo que lo está ocasionando. ¿Qué pasa con nuestro organismo cuando estamos estresados? ¿Cómo nos afecta el estrés? Hay, si me permite, son Adelante, tres por vías favor. importantes. Uno se llama la simpatoadrenomedular, otro se llama el eje hipotalio pituitario adrenal y una que me gusta mucho a mí, que es la amígdala hipocampo frontal. Son las tres que a mí me gustan. Tienen que ver primero con una respuesta autónoma importante de sobrevivencia, sistema de lucha o huida, cuando el estrés se vuelve patológico. La otra tiene que ver con la liberación del sistema neuroendocrino, me permite sobrevivir, fuerza, mantenerme constante y demás. Y el último altera la cognición. Entonces, en esos tres ejes, dependiendo de la intensidad, dependiendo de las características, puede tener una incidencia y es lo que está pasando en las personas. ¿Tú quieres agregar algo? Sí. Bien, ahí quiero ser muchísimo más accesible Sí. y nosotros tenemos unas experiencias al estrés cotidianas muy comunes que siempre van a generar una respuesta endocrina, neuroendocrina. Entonces puede ser desde que uno va pasando por la banqueta despistado y de pronto ladra un perro. Entonces hay una respuesta inmediata, sin embargo, respondemos también porque vemos que la amenaza, no, aunque es real, no es extrema, ¿no? Si hay una descarga adrenérgica, o sea, hay una descarga de una serie de neurotransmisores que nos hacen ponernos alerta para huir, para correr, para mantenernos a salvo, ¿no? Entonces, esto también se presenta en circunstancias completamente positivas, como decía el doctor. Es decir, cuando yo estoy preparándome para un examen, cuando va a ser mi primer día, mi primer campamento, cuando voy a pasar a la secundaria, son situaciones vitales que nos van a promover una presencia y cambios neuroendocrinos y que promueven la adaptación y buscar la manera de afrontar estas circunstancias. Ok, muy bien. ¿Tú quieres Ahora, agregar desde algo? la parte emocional, estaba yo pensando, checar bien de dónde viene este estrés. ¿Cuántas veces pensamos en la relación materno-infantil? Una madre que contiene, una madre que materna, una madre que calma a este niño en sus ansiedades, en sus angustias, porque muchas veces el estrés puede nombrarse también como angustia, como ansiedad, o sea, como que hay muchos términos. Pero si hay una madre que es fuente generadora de confianza, de tranquilidad, de armonía, ella le va a dar las herramientas a este niño para que más adelante en la vida él pueda aprender a afrontar y a manejar situaciones desagradables. Exacto. Si es una madre nerviosa, si es una madre ansiosa, angustiada, estresada, también hay estrés por identificación.
donde el niño termina identificándose con la madre, con el padre, con este ambiente, y hacer ansiedades de otros personales. Y es importante aquí ver cómo es este ambiente familiar, qué tan funcional o disfuncional. Eso es muy importante. Adelante, por favor. Ahí me gustaría agregar algo que es muy importante y creo que debemos tener en consideración. El estrés tiene que ver con una amenaza que es real o percibida. La amenaza real es si alguien llega y nos muestra un cuchillo o algo así. La amenaza percibida es una amenaza que de manera independiente cada persona podemos tener. Alguien tiene miedo a las arañas, otra persona tiene miedo a los perros, otra miedo a las alturas. Depende de la interacción que tiene con el ambiente, va a ser el tipo de situación que va a llevar. En el caso de los niños particularmente, muchas de estas amenazas vienen de los cuidadores primarios, en algunos casos, por ejemplo, en algunas vienen de entornos educativos, en algunas vienen, por ejemplo, a lo que faltó al inicio del programa, es adicionar, por ejemplo, que violaciones, que por ejemplo golpes, también generan estrés en los infantes. Claro. Y que eso también es muy importante porque además tiene que ver mucho con las formas y las cuales llevamos a nuestras infancias. Entonces es importante, real o percibido, y por eso es que no tenemos que minimizar cuando una persona dice tengo estrés y dicen ¿a qué tengo estrés? Yo tengo una amiga que tiene estrés a las catarinas. Para ella la catarina era una amenaza de muerte, para mí no, para mí parecía risible, pero para ella sí. Lo mismo pasa con los niños. A un niño le puede dar miedo que tú le digas no te quiero y eso le da una ansiedad increíble. Sí. Y tú dices, bueno, ¿eso qué? Pero pues porque para él esa amenaza percibida como de no querencia puede significar una total destrucción de la familia, ¿no? Por supuesto. Claro, pero además también tiene que ver, a propósito de lo que estás diciendo, es muy interesante porque también tiene que ver con fases del desarrollo del pensamiento. O sea, sí, yo quiero hacer mucho hincapié porque nosotros estamos hablando del estrés, pero es importante codificar primero el estrés natural que nos ayuda a promover el desarrollo. Claro. Y entonces el ser humano tiene circunstancias y eventos naturales que van a promover esta adaptación y este enfrentamiento a situaciones estresantes. Tiene que ver con el desarrollo porque, por ejemplo, antes de los 7 meses de edad, un niño no se percata de quién es su cuidador. Puede haber circunstancias muy importantes y traumáticas que van a afectar su desarrollo psicomotriz y su sistema mental si el niño, por ejemplo, se encuentra en un orfanato y es cuidado de manera mecánica por diferentes cuidadores, hospitalismo. Hay un generador de estrés que no tiene que ver con el estrés biológico, que por ejemplo a los 7, 8 meses sí se presenta. A los 7, 8 meses el niño se percata de que no es una unidad con la madre. Hay una primera crisis de ansiedad y se llama angustia de separación. No, sería la ansiedad ante los extraños. Discúlpame. Ansiedad de separación entre los 7 y los 8 años, cuando el niño se percibe ya no como una diada. Y entonces es muy común que la mamá está cambiando el pañal, se mueve y entonces el niño entra en pánico porque se siente amenazado. Hacia los 9, 10 meses entra el siguiente evento del desarrollo del pensamiento que tiene que ver con temor a los extraños. Y ese es otro. O sea, lo que quiero decir es que hay ciertos eventos en el desarrollo del niño que van a ser estresores biológicos que le promueven el desarrollo. Por ahí de los 2 años hay un proceso que se llama de reabastecimiento, quizá un poquito antes. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir esto? Que el niño todavía no mentaliza la figura de la madre, que es su figura que le promueve seguridad. Entonces el niño está jugando y de pronto ve a la madre, está en la cocina, no la ve físicamente, tiene que ir a por ella y decir, mami, aquí estoy. Y se regresa, sigue jugando. Al rato otra vez, como que, voy a decirle como lo dicen los niños, se le desborra la imagen, porque esta construcción es como si el niño dibujara a la madre en un cubo de hielo. Entonces, cuando se le borra, regresa otra vez hacia con la madre y le dice, ma, aquí estoy. Y se regresa y sigue jugando. Este proceso de reabastecimiento es porque cuando yo está borrando mentalmente esa imagen, genera un proceso de estrés natural que busca ir a consolar y a solucionar cuando va hacia la madre. Luego ya no es necesario. Ya él introyecta la figura de seguridad
y no es necesario ir acá. Ahora, van a existir otros procesos que van a promover estrés porque finalmente el medio ambiente familiar, que ahorita no vamos a hablar de si es funcional o no, estamos hablando de figuras de apego, y cuando hablo de figuras de apego, no estoy diciendo si la figura de apego es funcional o no, estoy hablando del apego mismo. Entonces, el niño en este momento, en ese ambiente, es donde se siente más seguro. Exacto. Pero ¿qué creen? Luego llega que el niño tiene que ir al jardín de niños. Ay, justo te iba a decir eso. Y llega al jardín de ¿Qué niños. causa? Y entonces el niño va a enfrentar una situación completamente desconocida, que ahí es donde en el otro bloque vamos a hablar de qué podemos hacer los papás, ¿no? Claro. Pero entonces el niño llega y va a entrar en un periodo de estrés porque se imagina, bueno, primero porque él es desconocido. Dependiendo del tipo y la calidad del apego, esto va a durar o no va a durar. Pero entonces la madre regresa, el niño genera confianza y sumado con los otros factores que tienen que ver con la calidad del apego, la calidad del sistema familiar, los tipos de crianza, etcétera, se va a reponer y a recomponer. ¿Es necesario que este niño enfrente estas circunstancias? Es necesario. Claro. Y es necesario porque le ayuda a aumentar las posibilidades de afrontar otras circunstancias que van a ser más complejas. Esto se va subsumando, es decir, va aprovechando el niño estas circunstancias para mejorar sus procesos de afrontamiento en el futuro. Y es parte de su desarrollo. Claro. Y es parte del desarrollo, es inevitable. Claro. Bueno, es inevitable. Me callo. No. Esto que comenta Esmeralda me parece muy importante, porque profundizando en ello, si pensamos en el estrés y pensamos en las ansiedades, vamos a ver que a lo largo de su desarrollo, la primera ansiedad que puede haber, y es muy inconsciente y la tenemos todos los seres humanos, es la ansiedad a la desintegración, a la fragmentación. Es muy primitiva y el bebé la experimenta. Luego vendría la ansiedad de fusión. En este vínculo tan estrecho, tan cercano con la madre, vamos a ver que va a pasar diferentes etapas. La del autismo normal, que es a los 2 primeros meses de vida. Luego vendría la de la simbiosis normal, de los 3 a los 5, donde se siente como una extensión de la mamá. Y es una ansiedad inconsciente de fusión. ¿Cuántas parejas tienen temor al enamoramiento intenso, parejas adultas? Porque en el fondo del fondo hay este temor a fusionarse con el otro y que tendría sus orígenes en esos momentos. Luego vendría la ansiedad a perder el objeto, que aquí Esmeralda nos decía la ansiedad de separaciones, más a perder a la madre, que se vincularía con la ansiedad ante los extraños. 7, 8 meses de vida, cualquier persona que viene y carga al bebé, el bebé llora porque no lo percibe conocido. Y esto nos habla de que ya está ya incorporó la constancia del objeto, la constancia de la madre en su mente. Luego vendría la ansiedad de castración a los 3 años de vida, cuando se da el Edipo. Y luego vendría la ansiedad de separación. ¿Cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad? ¿O es parte de la ansiedad del estrés? Es que ahí, como yo lo entendería, dentro del estrés hay ansiedad. Pero la ansiedad es algo más primitivo y más básico que el estrés. Y la ansiedad va más a lo emocional. Hugo, por favor. Hay 2 partes importantes, ¿no? Sí. Que quisiera notar. La primera es que, y es importante decirlo, aunque el niño no tenga un reporte de memoria, no significa que no procese la información. Por eso es que tenemos 2 estructuras muy importantes en el cerebro de las personas, se debe quedar muy claro. Una se llama el hipocampo, y el hipocampo tiene que ver con memorias conscientes, y la corteza prefrontal. Y la otra es la amígdala. La amígdala se activa, lo quieras o no, y esa funciona casi desde el momento en el que está como a los 6 meses. Por eso es que tenemos una cosa que es el estrés prenatal, y eso es una cosa súper linda, después la puedo explicar. Pero en este caso particular, cuando los niños están, y por eso es muy importante, no pueden decir al auditorio, es que el niño no se da cuenta, que eso pareciera que está haciendo. No es cierto. Sí se da cuenta, sí se puede activar. Si tú estás teniendo una pelea, si el niño sufre un golpe, si el niño sufre una lesión, muchas veces esta información no es consciente, activa un sistema amigdalino y esto genera que la respuesta después es automática y no sabes de dónde viene, solo sabes que te da miedo, pero porque tiene que ver con esta característica muy importante. Entonces, dentro de esto, los estímulos estresantes son aquellos que te van a producir un reto que puede ser positivo o negativo, que dentro de estas características que te da el rato puede estar un componente que puede ser de ansiedad, que puede ser de sobresalto. Lo que decía hace ratito la compañera se llama respuesta de sobresalto. Alguien te espanta, pum, brincas, eso es sobresalto. Puede ser una respuesta de miedo, puede ser una respuesta de sumisión o puede ser una respuesta de defensa.
todo ese repertorio conductual tenemos y se puede mostrar. Los niños también lo pueden mostrar en una diferencia o no. Ahora, los niños pueden pasar a dos periodos, uno que se puede llamar disociativo y otro que se puede llamar afrontativo. Y dependiendo de la intensidad del estrés puede ser, si sumamos el estrés a lo largo de la vida, lo que hemos hecho en el laboratorio es ver cómo esta sumatoria de diferentes estreses trae como consecuencia una predisposición del sistema nervioso central, una alteración a nivel amigdalino hipocampal, lo cual hace que la persona no es que sea más estresante, sino está más predispuesta a desarrollar diferentes patologías de afrontamiento con el estrés. Sí. Muy bien. Y sobre todo considerar que el estrés, digo, lo voy a redundar y tiene que ver con, el estrés es frente a una amenaza real. Cuando nosotros hablamos de ansiedad o ya de trastornos, la amenaza puede no ser real. Es subjetivo. Es subjetiva. Así es. Entonces es muy importante esa diferencia. Esa diferencia. Muy bien, ahora los invito a ver esta entrevista que le realizamos a Miguel Ángel Velázquez. Él es psicoterapeuta especialista en niños y adolescentes y él nos habla de qué es el estrés y cómo puede llegar a afectar principalmente a los niños y niñas. Vamos a ver. El estrés se le denomina como síndrome general de la adaptación. Y se le llama síndrome porque está compuesto de varios síntomas. Sí, es decir, se me puede caer el cabello, me pueden salir ronchas, puedo perder la vista, puedo tener alguna otra parte del cuerpo. Se le llama general porque me puede dar precisamente a nivel fisiológico en cualquier parte del cuerpo. Sí, es decir, me puede dar en el sistema inmunológico, me puede dar en la piel, me puede dar en cualquier parte o situación, ¿no? Adaptación, ahí es donde viene lo interesante, ¿sí? Es general de adaptación porque de lo que se busca es que nos adaptemos, ¿sí? Cuando no me adapto a un entorno, entonces ahí es donde voy a generar el estrés. Ajá. Entonces lo que buscamos, todos los animales y los seres humanos, es una adaptación, es adaptarnos al entorno. Si no me adapto, entonces voy a generar estrés, ¿sí? Es decir, decía Darwin, si no me adapto, me extingo. Ajá. Entonces, recuerdo una alumna que me decía, oiga, maestro, ¿y si medio me adapto? Yo le decía, pues si medio te adaptas, pues entonces medio te extingues, ¿sí? Y esa medio extinción se le conoce como estrés, precisamente, ¿sí? Que en los animales se le conoce como estado de sobrevivencia. Estoy sobreviviendo. ¿Qué tanto afecta? Pues nos afecta en todo. Ahora sí que el estrés podríamos decir que es un indicador para pronto, ¿sí? Lo que nos está indicando es qué tanto yo me estoy adaptando o no a diferentes circunstancias. Entonces, si no me adapto, voy a empezar a generar problemas a nivel fisiológico, ¿sí? Y a nivel mental. Digo, la evolución ha sido maravillosa porque podemos adaptarnos de dos formas, a nivel físico, ¿sí? Y a nivel mental. Eso nos da una cierta ventaja evolutiva. Aquí lo importante es que los niños puedan adaptarse porque esto hace que se puedan sentir a gusto. Es decir, en su momento se le conocía como, se le conoce como vínculo social integrativo, anteriormente se le conocía como sentido de pertenencia. Entonces, ¿qué pasa si un niño no se adapta específicamente? Pues en ese momento se va a sentir aislado, se va a sentir ajeno y va a presentar algunas conductas como, por ejemplo, agresiones, como, por ejemplo, falta de aprendizaje, como situaciones que son molestas para la familia, pero el principal problema es que el mismo entorno no lo está adaptando, ¿no? Gracias a Miguel Ángel Velázquez por la entrevista. Más adelante le vamos a presentar la segunda parte de esta. Matilde, ¿querías agregar algo acerca de esto? Bueno, me quedé pensando en la adaptación, lo cual es muy importante, porque uno de los criterios de salud mental es el aprenderte a adaptar a los cambios. Y por el otro lado, el reaccionar. Una cosa sería reaccionar y otra, en el reaccionar estás respondiendo. Pero además de reaccionar, el resolver. Para poderte adaptar a algo es porque ya lo resolviste. Estaba yo pensando el estrés que le puede causar a un niño, la parte académica, tener problemas de aprendizaje. O sea, si él se adapta, que se va a adaptar al bajo rendimiento, no está resolviendo. Ahí será importante ver qué es lo que lo está generando para poderlo
Apoyar y apoyar y que lo pueda manera. solucionar. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa, pero ¿qué te parece si adelantamos algunos comentarios? Azu? Justo quisiera comentarles, sabíamos que al tocar este tema del estrés iban a comenzar las preguntas que justo están llegando. Están preguntando por los ataques de pánico en adolescentes y niños. Mañana vamos a tener ese tema, cómo enfrentar el pánico. Y justo están preguntando también por los berrinches, qué tanto puede llevar a un berrinche por estrés. El próximo martes vamos a tener ese tema, cómo lidiar con los berrinches. Así es que claro que tenemos todo este mes, todos los temas que competen a los niños. Regresamos en un momento aquí con el tema del día de hoy, estrés en niñas y niños. Los niños y las niñas pueden estresarse ante acontecimientos nuevos, dolorosos y amenazantes como enfermedades, separaciones, mudanzas y exigencias que consideran excesivas. Continuamos en Diálogos en Confianza. Hoy en Martes de Familia estamos hablando del estrés en niñas y niños. ¿Qué es el estrés y cómo afecta a las niñas y a los niños? Y me gustaría compartirles algunos mensajes que han llegado. Teresa González nos dice, muy buen tema. Espero me ayude a escucharlos. Quiero poder ayudar a mi nieto. Él tiene 9 años, sus papás se separaron hace algunos meses y se quedó con su mamá. Me dice que no le gusta mucho estar allá y que claro tiene problemas en el colegio. Y últimamente cuando está conmigo suele tener insomnio. Quiero entenderlo para ayudarlo. Agradeceré sus consejos. Pues vamos a tomar en cuenta este comentario para retomar lo que usted está preguntando en un ratito más. Muchas gracias. También Ofelia nos dice a tono de pregunta, los desastres naturales, ¿cómo afectan a los niños en su estrés? También los duelos. ¿Cuál es el acompañamiento asertivo que se les debería de dar? ¿Qué protocolos se siguen para identificar, contener o tratar de educar, prevenir este tipo de cosas? Bueno, también se va a retomar este comentario. Y tenemos acá otro comentario. Araceli Verona nos dice, mi hijo se separó hace 1 año y mi nieta ha tenido problemas tanto en casa de su mamá como en la escuela. Cuando está conmigo, platico con ella y al dormir le pongo oraciones en audio porque le daba insomnio. Y con eso se tranquiliza. Aparte, la tuvieron que cambiar de colegio. Bueno, pues todos estos comentarios se van a retomar. Queremos invitarlos a que también nos llamen por teléfono al 55 51 66 40 00. Ahí también estamos recibiendo todas sus preguntas sobre todo. Y quiero invitarlos también a que veamos este sondeo. Les realizamos en días anteriores una pregunta en redes sociales. La pregunta fue, ¿qué te estresaba cuando eras niño? Y esto fue lo que nos contestaron. Escuchemos. Al preguntar en nuestras redes sociales ¿qué te estresaba cuando eras niño? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. León ESC, los gritos de mis padres. Lupe Vázquez, no era tan inteligente en la escuela y mis padres tenían a sus hijos preferidos. Eso creo yo por el trato que nos daban. Éramos 7 hermanos. Gracias, es un excelente tema. Saludos. Liliana García de Márquez. Las tormentas me daban terror. Tony Delgadillo, mi padre y el acoso escolar. Érico Eriquito, discusiones y pleitos familiares. Educación un tanto estricta en la escuela. Vicios de familiares. Aarón Agustín RDZ. Cuando ponían a armar equipos en el salón, nadie me escogía. Selene Tapia Hernández. El narcisismo de mi madre. Tete Techitur. Alguna tarea de matemáticas que no comprendía. Escuchar un regaño eterno de mi mamá. Carlos A. Rugerio. Creo que más la ausencia de mi mamá por tener siempre que trabajar. Estuvimos mucho tiempo solos. Rom Ortega. Ver a mi mamá y papá pelear. Norma Ramos. Imaginar que mis papás murieran. Daisy Judith Ayala Valenzuela. No tener suficientes alimentos en casa. Éramos muy pobres económicamente y tener que ir a trabajar al campo. Irma García. Que mi hermana llegara tarde de trabajar. Me preocupaba mucho. Larita Quintero. No haber hecho la tarea y saber que la maestra me regañaría y le diría a mis papás.
Muchísimas gracias a todas las personas que participaron en este sondeo. Justo el fin de semana estaba leyendo todos los comentarios, que por cierto llegaron muchísimos. Nos encantaría mostrarlos todos, pero bueno, pues esta es una breve recopilación, muy breve, porque de verdad tuvimos muchísima respuesta. Y algo que les mencionaba fuera del aire era cómo coincidían estas respuestas de me estresaba mucho cuando mis papás peleaban. Siempre, bueno, no siempre, pero muchísimas, yo creo que la mayoría, era las peleas con los papás. Entonces eso es bien importante que lo cuidemos. Adelante. Pues primero quisiera yo aclarar, porque todo esto lleva a tener claridad de cuál es la respuesta del estrés. Como el estrés nos prepara para sobrevivir, lucha o huida, entonces pensemos justo en la primera cosa que dije, que es el cortisol, la hormona del estrés. Esto me va a dar, de entrada, mayor activación. Mayor activación significa, estoy a la expectativa de lo que va a suceder. También me va a dar mayor resistencia. También me va a dar un decremento de la ingesta de alimento. Entonces voy a tener un desdoblamiento de energía. También me va a dar cambios a nivel de la vejiga, a nivel del hígado, y también me va a dar cambios a nivel respiratorio y a nivel glándulas salivales, porque tengo que sobrevivir. Entonces, eso es la parte importante. Ahora, si yo lo llevo al extremo, si yo lo llevo a mantenerlo prolongado, todo lo que estaba diciendo su auditorio, ahí se refleja. Mi niño no puede dormir. Activación por estrés, porque entonces el individuo se mantiene alerta por lo que pueda suceder. Mi niño deja de comer. Claro, porque el estrés me produce una disminución tanto de la motilidad gástrica como del el estómago y además genera mayor acidez. Entonces puede aparecer no solamente de disminuir el apetito, sino además enfermedades gastrointestinales, porque mi sistema me prepara a sobrevivir. Además luego también dicen, y va mal en la escuela. Claro, porque como el estrés afecta sistemas que tienen que ver con atención, concentración y memoria, se centran en la situación estresante y dejan de poner atención. Entonces, si esto está sucediendo, si hay problemas de insomnio, problemas de adaptación, problemas escolares, significa que estamos sobreactivando el eje del estrés y que este eje entonces está respondiendo porque el niño se está manteniendo en una situación de sobrevivencia. Por lo tanto, tendríamos que tener una atención de ver lo que está sucediendo. Muy bien. Ahora, Sí, Matilde. pensando en otras cosas, los errores en la crianza, ¿qué tanto también pueden generar estrés? Padres muy sobreprotectores, que no les permiten a los hijos ser ellos, funcionar. Ante situaciones ambientales que no puedan manejar, todo lo que dice el compañero se va a presentar a través del estrés, pero está la parte emocional. Padres donde inconscientemente deseaban que el hijo fuera independiente prematuramente. Echar a un hijo, tanto el hacer que dependa mucho como el hacer que sea muy independiente prematuramente, puede también generar estrés. Claro. Y por otro lado, habría que pensar en las expectativas paternas. Padres que deseen que al hijo le vaya muy bien y que le exijan muchas cosas, y esto intervenga de alguna manera para que se sientan estresados, al no poder cumplir con las expectativas paternas. Ahora, a mí me encanta que pongamos y estas diferentes etapas del desarrollo de los niños, porque muchas veces también como papás, como familiares, incluso hasta como a veces como tías, que a mí me ha tocado estar con mis sobrinos, no entendemos esa parte y se nos hace como que es un simple berrinche y de repente cargas a un bebé y pareciera que lo estás lastimando cuando lo único que quieres es apapacharlo, pero llora y luego los papás te dicen, ay, no, que siga llorando y que se aguante porque no tiene que ser así. Hay que acostumbrarlo a que se vaya con todas las personas. A ver, qué bueno que los papás están viendo este programa y que se están dando cuenta que esa respuesta del niño es porque le está causando un estrés y no le hace nada bien someterlo a esa situación porque puede desencadenar en otras cosas. Entonces, si tú ves que tu hijo llora, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que identificar qué es lo que está pasando, pero es que fíjate que, pues desafortunadamente vivimos en una sociedad adultocéntrica, donde pareciera que lo que importa y que lo que vale es lo que pensamos nosotros. Entonces, si desde mi punto de vista el niño es un llorón y entonces no lo abraces porque se va a embrasilar y porque lo vas a acostumbrar, cuando en esa edad, que es antes del año, el niño necesita del abrazo de su figura de apego, entonces no estamos entendiendo nada. Pero también hay un aprendizaje intuitivo. ¿Qué quiere decir? No lo aprendimos, lo sabemos. Mi abuela decía, es importante que abraces al niño, pues el niño necesita conocerte, olerte, etcétera. Es importante que te des cuenta por qué está llorando el niño, pues te está extrañando, no te está viendo, es a los 7 meses. Ahora, también es importante que reconozcamos que no tienen los mismos recursos, a eso se le llama sociedad adultocéntrica,
porque nosotros creemos que lo que nosotros podemos hacer lo pueden hacer los niños. Y entonces un niño que se siente angustiado porque la mamá se fue, no le avisó a dónde, no le dijo, oye mi amor, vas a ir a la escuela, no lo previno, no lo llevó, no le enseñó la escuela, no le presentó al maestro, etcétera, y de buenas a primeras lo lleva. A los 3 días el niño está haciendo berrinches, llora, hace pataletas y dice, bueno, qué niño tan maleducado. No, señora, está haciendo una reacción a una circunstancia estresante, pero tiene que ver con su etapa del desarrollo. Claro. Ahora, también dependiendo de la etapa del desarrollo, de pronto dicen, bueno, este niño, ¿qué le está pasando? Le nació un hermano y de pronto ya se empieza a chupar el dedo otra vez. El niño tiene 5 años. Se empieza a chupar, o se empieza a hacer pipí, o tiene pesadillas, ya no puede dormir, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando? Bueno, el niño está presentando una reacción ante una circunstancia, pero no tiene los recursos para expresarlo verbalmente. Luego entonces lo va a expresar conductualmente, comportamentalmente. Entonces, nosotros los adultos tenemos que tener claro que vivimos acompañados de niños y que es importante que estemos al pendiente de sus comportamientos y tratemos de identificar, y eso solo se va a hacer si nos damos el tiempo, porque la maternidad implica calidad de tiempo, implica mucho tiempo. Entonces, ¿qué necesito? Necesito hablar con el niño y preguntarle y a usar una serie de herramientas que vamos a hablar después. Claro que sí. Para conocer qué es lo que le está pasando al niño, aunque no nos lo diga verbalmente. Nos lo puede decir de muchas otras maneras. Efectivamente. Matilde, Hugo. Sí. Bueno, Hugo, a ver, perdóname. Gracias. Bueno, aquí es muy importante. Primero, hay la gente utiliza como dichos populares y uno es que los niños son como esponjas. Pero aquí lo que yo es decirles es que el niño de etapas tempranas sí es como esponja y absorbe el agua limpia, pero también absorbe el agua puerca. Claro. Entonces eso significa que tiene un registro de todo lo que está sucediendo de manera importante. Entonces, la primera cosa que quise mencionar, los niños no son torpes. Los niños son extremadamente inteligentes. El problema es cómo establecemos la comunicación hacia el infante. Si al infante le dejamos la comunicación clara, claro que lo va a entender, ¿no? Entonces creo que es un punto súper importante. Reconocer que la infancia es un derecho en el cual nosotros estamos implicados como tutores, padres o representantes legales, y es el derecho del niño la salud. Y dentro de eso está el estrés, porque incluso por eso está la norma 35 actualmente. Si están estresados en su trabajo, el gobierno les tiene que pagar. Pero la otra cosa muy importante es que esta relación que se tiene va cambiando también junto con el desarrollo del cerebro. Los niños pequeños tienen una menor corteza prefrontal, necesitan un apego un poco más cercano. Los niños más grandes van desarrollando más habilidades, más contexto, y por eso es que vamos desarrollándolo. Ahora, pero es muy importante que también estamos exposición. La compañera hace ratito decía un factor bien interesante, la sobreprotección. Si yo empiezo a decir, sí, no quiero estresarlo, no lo toques, lo que significa es que en una etapa más adelante, cuando tenga que ir a la escuela por un derecho, se va a estresar, porque tú no lo dejaste nunca que tuviera una percepción. Más bien, aquí es buscar el equilibrio. ¿Y cómo? Claro. ¿Cómo buscar el equilibrio? Tú como padre lo vas a saber. No hay un manual, eso sí quisiera decirle, y desgraciadamente, aunque lo hay, es falso, porque lo que funciona para un producto, para un niño, no funciona para el otro niño, ni para el otro niño. Claro, Y entonces, pero sí hay... termino rapidísimo. Sí. Y entonces, como no hay un manual, lo que significa es que tenemos que ser muy claros en que cada individuo es independiente y el estrés en cada uno de los niños se desarrolla diferente. Debo de tener un acercamiento que me permite identificar y poco a poco exponerlo. No abusar, obviamente, pero sí permitirle que tenga un desarrollo integral con el ambiente. Disculpe, exacto. No. Y ¿sabes qué? Sí creo que es importante que codifiquemos lo de la sobreprotección, porque es natural que un niño quiera andar en bicicleta. Es natural, pugna por la curiosidad, pugna por el crecimiento. Y sin embargo, hay mamás que dicen no, porque se va a caer. Y pues sí, corre el riesgo de caerse. Eso le generará elementos y mecanismos de defensa para que a la siguiente no se caiga. Claro. O niños pequeñitos, de verdad no saben con qué frecuencia veo madres que dijeron no lo dejé gatear porque se ensuciaba y además se podía caer de boca. Entonces lo están privando de ejercitar los procesos de desarrollo psicomotor y de alternancia que le van a servir para que agarre el lápiz y para que escriba bonito. Claro. O sea, estamos hablando de antes del año. Entonces, también es importante tomar en consideración el otro extremo que tiene que ver con lo que en los procesos de crianza, los tipos de los modos en los que los padres educan a los niños y que en lugar de promoverles el desarrollo, les impiden
ejercitar habilidades para enfrentar la vida. Yo me acuerdo que mi hermana decía, no les voy a quitar el suéter porque se van a enfermar. No les des de comer helado porque se van a enfermar. Y hacía un calorón. Y decías, Claro. oye, y sí, los niños pues bien enfermizos, ¿verdad, Mati? Porque no los dejaba Porque comer no los helado. dejaba helado, no comer helado. O sea, yo La estaba sobreprotección. pensando, en estos momentos de estrés, el no poder manejar esta situación ambiental, se van a dar las regresiones. Se decía, nace el hermanito y el niño se hace pipí. No se está pudiendo manejar esto, uno va a regresar a etapas anteriores, previas del desarrollo. Y más que calidad de tiempo, me parece importante la calidad de la madre de poderse conectar, conocer a su hijo, conocer a su bebé, ser empática con él, el situarse en las etapas que va cursando. Cualquier situación fuera de tiempo puede llegar a ser traumática, tanto el sobreproteger los demás como el expulsarlos prematuramente, ¿no? Entonces aquí es importante ver cómo está siendo el estilo de relación. Efectivamente, es muy importante y como bien lo mencionas, el equilibrio, ¿no? Así No es. irnos a los extremos. Así es. Todos los extremos son malos. Los invito a ver este testimonio de Tonantzin Romero. Ella nos cuenta los factores que la llevaron a tener estrés desde que pues ella era muy joven, cómo impactó esta situación en su vida y qué acciones adoptó para enfrentar esta problemática. Vamos a escucharla. Cuando yo tenía 10 años o 11, pues nació mi hermano menor, Darío. A partir de este momento empecé a sentir pues cierta presión por parte de mis papás por cumplir el grado de excelencia académica y además por cumplir, por parte de mi mamá, cumplir cierta parte del cuidado de mi hermano menor. Como era un bebé, pues teníamos que estar casi al 100% de tiempo con él. Y pues esto más la escuela me comenzó a dar estrés porque pues eran más responsabilidades de las que cualquier niño de mi edad podría tener, ¿no? Y este estrés como que no fue visible hasta que me empecé a sentir muy triste y mi rendimiento escolar bajó. Fue que me di cuenta que algo no estaba bien con lo que sentía, ¿no? El punto de quiebre de todo esto fue cuando comencé a bajar mi rendimiento escolar porque pues yo era una alumna de excelencia y estaba en la escolta y era la abanderada. Entonces mis calificaciones comenzaron a bajar y pues yo me sentía muy triste y muy conmigo misma, me sentía muy mal, como muy decepcionada de mí misma, muy triste y a veces me daban ganas de llorar, ¿no? Sin motivo alguno. Fue entonces que definitivamente supe que algo dentro de mí, dentro de lo que estaba sintiendo, no estaba bien. Y ese es, considero que fue mi punto de quiebre. Con el tiempo como que comencé a echarle la culpa a mis papás, como de darme responsabilidades como lo del cuidado de mi hermano, responsabilidades que me hicieron crecer muy rápido. Una niña de esa edad no tendría por qué sentir ese tipo de sensaciones o preocuparse por esas cosas, ¿no? Entonces yo empezaba a culpar a mis papás porque, pues primero que nada los empecé a culpar porque no estaba viviendo cosas acorde a mi edad. No salía casi con mis amigos o dejar de jugar con juguetes, como empezar a preocuparme como un adulto. Todo esto lo resolví yendo al psicólogo, también acercándome a amistades que me dejaran cosas de verdad y que pudiera sentirme escuchada. Hoy, a mis 20 años, siento que tengo una relación muchísimo mejor con mis dos papás, tengo una relación de confianza y con mi hermano también lo sigo cuidando porque es mi hermano pequeño, entonces siempre lo voy a cuidar. Y con mis papás, pues la relación ha ido mejorando a lo largo de los años y ya les tengo confianza. Mi relación con las amistades pues es muchísimo mejor y me siento bien, tranquila. Muchísimas gracias por este testimonio tan interesante. Y querías tú mencionar algo acerca de esto. En base a este testimonio, me parece muy importante lo que dice, Sí. porque está hablando de las interferencias en el desarrollo. Cuando los padres le dan a los hijos actividades que están fuera de su madurez, de su edad, cuidar a un hermano pequeño a una edad temprana, hacer actividades domésticas en casa,
cuando es una niña pequeña, o sea, son situaciones que van a generar estrés y que pueden llegar a ser traumáticas. Y que además son súper comunes en muchísimas familias, pensar que el hijo mayor tiene este tipo de responsabilidad. Claro. Da algunos apuntes importantes. Primero, cuando hablamos hace ratito sobre la sobreprotección y eso, hay protocolos donde el aislamiento es un factor importante para producir estrés. Por eso es que la pandemia estuvo mal llevada, porque nos aislaron y eso generó condiciones de alto estrés. Y lo otro es que el estímulo estresante también puede ser por sobreestimulación. Y en el caso de la compañera, es un claro ejemplo de sobreestimulación. O sea, de repente una persona no preparada en términos de crianza, porque no está ni madura en términos hormonales, ni madura en términos de desarrollo, ni emocionales, le dejas a la criatura. Entonces, la verdad es que la niña dice, pues sí, culpé a mis padres, pues sí, tiene razón, porque ellos se la dejaron, no le llegó de a gratis, no se lo ganó en una rifa. Entonces, eso es súper importante. ¿Qué tanto tenemos que entender que la estimulación va en relación, sí, con el desarrollo, claro, eso es importantísimo, pero también que dependiendo de esta sobreestimulación puede ser el resultado a futuro. Y entonces hay protocolos muy interesantes que son de doble o triple golpe. Si algo me pasa en la infancia y después algo me repite en la adultez, puede desencadenar en patologías muchísimo más intensas. Por eso es importante cuidar los sistemas de estrés. Claro. Perdón, discúlpenme. Un saludo a Neurocoquet, que es mi grupo de neurocognición. Muy bien, nos están viendo. A propósito de la sobreestimulación, podría ser este ejemplo que nos pusieron, muy importante, pero hay otros mucho más sutiles, Leti, muchísimo más sutiles. Por ejemplo, permitir que un niño escuche conversaciones de adultos que no entiende y que después quiere tratar de entender y entonces le pregunta al adulto y el adulto, diciendo que es un niño muy inteligente, le explica y entonces como no entiende le pregunta más y le vuelve a explicar y le vuelve a explicar y hay una conversación que el niño no va a entender y que se va a extender por media hora cuando el padre dice, ay, qué bien lo estoy haciendo. Porque explique y explique y explique algo que no está entendiendo. También esa es una sobreestimulación y es muy frecuente. Muy frecuente porque ahora es que le estoy prestando crianza positiva a mi hijo. No, tienes que responder de acuerdo a su edad y tienes que cuidar el contexto en el que se desarrolla tu hijo. Los niños no tienen por qué escuchar conversaciones de grandes. Cualquier cosa fuera de tiempo puede ser traumática. O los agarran de confidentes en los conflictos conyugales. Claro. Entonces imagínate la carga y el estrés. No. Claro. Ahora también, perdón, todo lo cerebral a propósito de lo que decía Matilde, sí es cierto, hay roles que no le pertenecen a los infantes, ni a los niños ni a los adolescentes. Pero sí es importante, a propósito de los procesos adaptativos, que el niño forme parte de las actividades de la casa, pero que sean propias de su edad. Porque eso de no ponerlo a hacer algo, no, espérate. O sea, el niño tiene que participar en un medio ambiente familiar del que forma parte, pero con actividades que son propias de su edad. Claro. Aquí nada más, justo esta parte me parece súper interesante cuando le damos cosas que no son apropiadas a los niños. Entonces siempre se habla, por ejemplo, de factores que hacen que los niños tengan conductas patológicas. Y ahí voy a poner a los videojuegos, porque muchas veces el videojuego nos resulta que parece que es una situación para quitarle estrés al niño y decimos, pero ¿por qué te estresas si te di un videojuego? Perdón, pero también es nuestra responsabilidad vigilar qué es lo que ven y qué es lo que juegan. En términos generales, los videojuegos tienen un rating que van desde para todo el público, para niños, para adolescentes, para adultos, para gente madura y exclusivos para cierto grupo etario. Entonces, si mi niño tiene 12 años y yo le compro un videojuego que es para mayores de 18, lo voy a poner en una situación de exposición a elementos de toma de decisión, de falta de comprensión, de juicios morales que lo van a meter en estrés. Y entonces después yo digo, es que malditos videojuegos son satánicos. No. ¿Qué tanto tienes tú esta corresponsabilidad de estar exponiéndolos a situaciones que no van de acuerdo a su desarrollo? Y eso es súper importante, porque a veces no nos percatamos que lo que llamamos diversión también tiene que ser regulada y vigilada por las personas, incluyendo las redes sociales. Los predadores están todo el tiempo en redes, todo el tiempo haciendo que los niños tengan ciertas características y sobre ellos van y les generan factores. Y en este punto, el estrés familiar, el estrés del niño y el estrés social. ¿Qué estresores sociales hay ahora? ¿Qué tipo de sociedad somos ahora? Hace rato hablábamos antes del programa con Esmeralda, cuando hablábamos qué tanto se le pueden dar tareas al hijo o no darle ninguna, que lo comentaba ella, o sea, el no lo quiero estresar, que no haga la tarea. ¿Qué tipo de hijos se están formando en la actualidad? Claro. Al menor esfuerzo, la menor ley del esfuerzo, uno quiere todo.
No, bueno, también lo que Una hemos dicho, zona de ¿no? confort. No hay que irnos a los extremos. Ni tanto que queme al santo, ni tanto exactamente, que o sea, no la tampoco alumbre. queremos decir que no hagan nada los niños, Para que no se estresen. no contribuyan en nada a los quehaceres de la casa. No, hay edades y hay funciones que pueden hacer los Claro, niños y que así podemos es. trabajarlo, lo hemos hablado muchísimas veces en muchísimos programas aquí en Diálogos en Confianza, el transmitirles que somos un equipo como familia y que supuesto. todos tenemos Así es. responsabilidades y todos podemos hacer tareas de la casa. Claro, Adelante. pero también es importante observar en qué sociedad nos estamos moviendo ahora. Sociedad en donde las madres y los padres estamos trabajando muchísimas horas, los niños se quedan solos o al cuidado de nanitas o al cuidado de la abuela o al cuidado O con de la los tía, videojuegos. o guardados con videojuegos. Que dicho sea de paso, como decía Hugo, espérate, ni siquiera es que los juegos no le corresponden a la edad. Independientemente, los juegos que le corresponden a la edad tendrían que ser mesurados en tiempo porque Controlados. activan sistemas neuronales de recompensa que, yo lo voy a decir así porque así se los explico a los papás y lo entienden perfecto, que si rebasan el tiempo es como si usted le estuviera dando cocaína al niño. Quítele el videojuego después de 2 horas y vea cómo se pone el niño. Pareciera que entra en un síndrome de abstinencia. Lo quiero. Se tornan violentos, ansiosos, lloran, hacen unas pataletas espantosas. Tenemos que gestionar el tiempo, porque también el uso de videojuegos lo han utilizado los padres como modelos de crianza. Antes era la tele y la tele estaba ahí a 1 metro. Ahora es el celular, se lo llevan al baño y entonces se tardan y uno esperando allá afuera. Y ahora, además los videojuegos, dicen, es que no tengo tiempo, pues por lo menos que juegue. ¿Qué tanto le está generando un beneficio a usted que el niño esté tantísimas horas en el videojuego y usted no está realizando su papel maternal o paternal? Esto es muy importante. ¿Por qué? Estaba yo pensando, los límites son un acto de amor. Hace un rato se decía, los padres que trabajan, las madres en exceso. Entonces, la culpa podrá también generar estrés y por culpa termino siendo condescendiente y dando y favoreciendo y haciéndome cómplice y haciendo todo menos educar. Exacto. Porque los errores se dan a lo largo de todo el ciclo vital, ¿no? Hay que saber identificarlo. Así Tenemos es. que hacer una pausa. Bueno, vamos. Sí. Vamos a hacer una pausa, pero regresando te doy la palabra, Muy bien. Hugo. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Estamos hablando del estrés y los niños. En un momento regresamos. Cambios en los hábitos de sueño, aumento de la irritabilidad y la hiperactividad, llantos frecuentes y pérdida de interés por el juego son manifestaciones del estrés en niños y niñas. Continuamos en Diálogos en Confianza, hoy en Martes de Familia, y ahora vamos a pasar a una sección de ayuda a la comunidad. Le vamos a mostrar a continuación unas fotografías de personas que han desaparecido en el territorio nacional. Les pedimos que las vean con detenimiento, que vean a estas personas. Si usted le reconoce a alguien, agradeceremos que se comunique para que nos brinde cualquier dato, cualquier información. Al teléfono que está apareciendo en sus pantallas es el 55 56 74 7902. Y bueno, muy bien recibido cualquier dato que usted pueda darnos. La primera fotografía que va a ver usted corresponde a José de Jesús Fuentes del Toro. Él desapareció en Agustín de las Rosas, Las Pintas, en Jalisco. La última vez que fue visto fue el 30 de marzo de 2024. Si usted le reconoce de camino al trabajo, lo ha visto en alguna tienda como trabajador de limpia, en algún lado que le haya visto, se agradecerá cualquier tipo de información. La siguiente fotografía que usted verá corresponde a Roberto Manuel Zavala Lupercio. Él desapareció en Santa Cruz, ejido de Palos Altos, en el municipio de Soyaniquilpan de Juárez, esto es en el Estado de México. La última vez que fue visto fue el 20 de marzo de 2024. De la misma forma, si le reconoce, agradeceremos que se comunique al teléfono que aparece en su pantalla. La siguiente fotografía corresponde a Dante Óscar Mendoza Carmona. Él desapareció en la colonia Jorge Jiménez Cantú, en el municipio de Iztapaluca, esto es en el Estado de México. La última vez que fue visto fue el 20 de mayo de 2022. De igual forma, si le reconoce, agradeceremos se comunique.
La siguiente fotografía corresponde a César Adrián Serrano Castillo. Él desapareció en Uruapan, Michoacán. La última vez que fue visto fue el 13 de mayo de 2023. También, si le reconoce, agradeceremos mucho, se comunique. Y la última fotografía que usted verá a continuación corresponde a Eunice Jocelyn Montaño Hover. Ella desapareció en la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. La última vez que fue vista fue el 27 de enero de 2022. De la misma forma, si usted la reconoce, agradeceremos cualquier dato al teléfono que aparece en su pantalla. Se lo repito, es el 55 56 74 7902. Y continuando con el tema del día de hoy, estamos hablando del estrés en niñas y niños. Me gustaría compartirles más comentarios y llamadas que han llegado. Muchas gracias a la audiencia estar tan al pendiente. Tenemos una llamada, nos dice Cecilia: tengo un nieto que vive en el extranjero y hace tiempo, como sus papás iban a separarse, su mamá decidió enviarlo 2 meses acá a México con nosotros en Toluca, para ver si es que se adaptaba a este estilo de vida. Al final, mi hijo no se separó, pero ahora cuando le preguntan a mi nieto de 5 años si quiere venir de visita a México, dice no, solito yo no quiero, y se aferra a no venir. Quisiera saber si este suceso le generó ansiedad por la ausencia de sus padres. Por supuesto que sí. Es un evento o sea, no traumático. se separaron ellos, pero separaron al niño. ¿Y qué edad tenía el niño exactamente cuando lo mandaron para acá? Pues tal vez 3 añitos, ¿no? Porque además está en la etapa fálica del complejo de Edipo, donde inconscientemente se enamora de la mamá, rivaliza con el papá, hay temor a que el papá se enoje, resulta que se van a divorciar, a lo mejor en la fantasía del niño había el que él se va a quedar con la madre, con un triunfo edípico, y lo terminan excluyendo, o sea, finalmente nos separaron. No, pero sí ya ha de se quedó estar- él con el- Hay muchos eventos traumáticos. Claro. Primero es un niño muy pequeño, está en una etapa completamente Para mandarlo preoperacional. lejos. O sea, no hay una concepción clara de eso, solo sabe que sus papás están juntos, seguramente escucha que hay discusiones, etcétera, y de la nada está en otro lado con gente que ni conoce. O sea, una cosa es que diga, "Oh, son mis papás, son sus abuelos. ¿Cuántas veces lo vieron? ¿Estaban en contacto? ¿Tendrían alguna relación de vínculo con él? Lo mandan a un lugar con extraños. A otro país. O sea, este niño está reaccionando anticipadamente a una circunstancia. Claro que no va a querer regresar, porque inmediatamente se va a este recuerdo. Imagínense, siendo tan pequeño, como dijo Hugo, a ver, los niños no son tontos. Los niños tienen, ante circunstancias vitales, la memoria no se vuelve, digamos que activa hasta por ahí de los 5 años, a menos que las circunstancias sean muy traumáticas. Este es un evento traumático. A los 3 años, de tal suerte que si la memoria anémica, si la memoria racional no lo recuerda, la memoria anémica lo mantiene presente. Obviamente este niño no va a querer regresar porque tiene una amenaza de pérdida completa de sus figuras de apego. Temor al abandono. Porque es importante que entiendan que es cómo los adultos tomamos este tipo de decisiones. Quiero decirles que en estas etapas del desarrollo es muy importante el vínculo que establece el niño con sus padres. Vamos a imaginar o a suponer que el niño estaba viviendo una situación problemática con estos papás, pero al niño no le importa eso. Al niño le importa el vínculo mismo. Los animales humanos somos animales de vínculos. No importa la calidad del vínculo. Hay niños que tienen madres que los están golpeando o padres que los están golpeando y vejando de una manera espantosa y sin embargo quieren permanecer con ellos porque son sus figuras de vínculo, pero no importa la calidad, importa el vínculo mismo. Sí. Luego entonces Ahora, no va a querer regresar a esta circunstancia porque es altamente traumática. Claro. Bueno, creo que aquí es sumamente importante. En el caso de los ambientes novedosos, aparece una característica que se llama la neofobia. La neofobia es un miedo natural a las cosas que son nuevas, que rompen con la con el hábito que tenemos de manera general.
Entonces, eso es la primera. Lo segundo es que la parte del apego tiene que ver con cosas muy lindas, que es una hormona, oxitocina, y otra que se llama prolactina, y diversos sistemas de neurotransmisión que se dan justo cuando nace y se mantienen durante todo el tiempo. Y durante los primeros años de vida, la toma de decisión recae en la mamá porque es la que tiene más madura la corteza prefrontal, lo cual hace que el niño dependa justamente de todas las decisiones, características y elementos que hay. Por eso es que hay un sistema de estrés que se llama por separación materna. Si yo separo al individuo, le estoy quitando, uno, la sensación de seguridad que me generan estas hormonas con las cuales estoy vinculado. Dos, la toma de decisiones con las cuales mis padres están al cargo. Y tres, esta cuestión alimentaria y de recursos que yo tengo en el ambiente. Se rompe, lo mando al extranjero, produzco una neofobia, un rompimiento con las cuestiones de apego, un rompimiento con las cuestiones que tienen que ver con la seguridad, la certidumbre del ambiente, pues claro que se puede volver un efecto, una situación altamente traumatizante. No estoy igualando, pero como no podemos hacerlo con los humanos, nosotros lo hacemos con las ratas. Si hacemos esto con las ratas, producimos que los animales en etapas adultas tienen problemas de aprendizaje, de memoria, respuesta de sobresalto, mayor cantidad de defecación y de micción. O sea, en este caso, pensando a posteriori, no es que así sea al 100%, pero a posteriori podría haber temor al abandono, ansiedad de separación, temor a la pérdida. Ya a los 3 años de vida está complicado y habrá que ver a estos padres, pues, desvincularte a los 3 años y mandarlo a otro país mientras resuelves. Se generan muchas fantasías inconscientes en los niños. Claro. Tenemos otra pregunta. Sí. Nos dice Nina Ivonne. ¿Me podrían explicar, sin tantos términos que no entiendo, cuál es el estrés bueno y cuál es el estrés malo y cómo abordarlo, cómo ayudar a los niños? El estrés bueno sería aquel que te va a llevar al crecimiento. Esa dosis que necesitas para poderte mover, resolver y progresar. Seguir adelante. El estrés negativo, en pocas y breves palabras, serían situaciones donde es difícil para ti poder enfrentar una situación, te quedas atorada, te quedas paralizada, no estás pudiendo resolverla. Y van a haber manifestaciones en todos los sentidos. Ya nos dio una conferencia el doctor, o sea, desde lo fisiológico, desde lo cerebral, desde todo, van a haber respuestas. No estás pudiendo afrontarlo, superarlo. El estrés positivo. El niño va a empezar a jugar fútbol, pero tiene miedo de que le den un balonazo. Si yo le digo, bueno, no pasa nada, estás aprendiendo, vamos a ver, no siempre se te dan balonazos, pero lo que importa es que te puedes divertir, es un estrés positivo. El estrés positivo es, voy a ir a un campamento, pero no sé cómo va a estar, pero no vas a estar. Bueno, pero nos aseguramos de que vas con maestros, en un ambiente perfectamente seguro, etcétera. Quiero acceder a una beca, yo, no mis padres, yo, un adolescente. Muy bien, pues entonces el estrés positivo que genera cómo me preparo, cuántas horas tengo que estudiar, me voy a desvelar o no me voy a desvelar, voy a salir de fiesta o no voy a salir de fiesta. Bueno, pues es que tengo que hacer mucha tarea. Pues sí, hay escuelas que son súper exigentes y ponen tarea como si eso sirviera de algo. Y entonces, es como ese es estrés positivo, cómo se lo dosifico, porque al final eso le está sirviendo. Son algunos ejemplos de estrés positivo. El estrés negativo tiene que ver con una serie de circunstancias que el individuo, los niños ya no están pudiendo manejar y que muchas veces también tienen que ver con situaciones de la cotidianidad. Por ejemplo, ver pelear a sus padres. Porque si esto es continuo, entonces el niño se empieza a tener proceso de disregulación, ya no se puede regular porque no sabe cómo manejar esa situación, no le toca. Lo están exponiendo a ambientes en donde las circunstancias no le corresponde resolver. Pues catástrofes, la pandemia que fue impresionante, que como dice, hay estudios impresionantes sobre lo que provocó en los niños, en los adolescentes y dependiendo de las etapas del desarrollo, el aislamiento, ¿no? Que desde el punto de vista biológico servía para muy poco, en realidad, ¿no? Entonces, bueno, circunstancias, los negativos, circunstancias como la separación, el divorcio, la muerte, las catástrofes, el cambio de casa, el cambio de escuela, el nacimiento de un hermano, todas estas pueden ser circunstancias que sí se consideran de estrés negativo y que sin embargo se cuenta con herramientas para manejarlo. Bueno, muy concreto, ¿no? El estrés positivo mejora mi atención, mejora mi concentración,
mejora la ejecución, me permite tener un mejor desempeño en el medio y el individuo tiene la expectativa de poderlo solucionar y llevar a cabo. Eso es positivo. Ok. En el caso del estrés negativo es cuando el sistema se engarza en una conducta cíclica, el organismo no puede responder ante una expectativa futura, tiene ideas de desolación, hay una baja en el rendimiento en los ambientes que se esté desarrollando, escolares, familiares, y pueden presentar algunas conductas periféricas, como por ejemplo mojar la cama, como por ejemplo temblar, como por ejemplo conducta disociativa, como por ejemplo fantasías en las cuales se generan amigos imaginarios, que se vuelven violentos los amigos imaginarios, o toman control, o se ponen otra característica. Entonces, básicamente podemos estar diferenciando, ¿no? Pero el punto importante, el estrés positivo siempre me permitirá una mejor ejecución. Y siempre tengo yo la expectativa de que lo puedo hacer y lo puedo solucionar. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo que nuestro hijo, a nuestro hijo le causa mucho estrés ir a la escuela? Eso es algo como súper común. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando entré al kinder, cómo lloraba y me estresaba que me dejara a mi mamá, que me dejara ahí en la puerta. Y veías muchos casos de estos. A ver, Leti, esto es muy importante. ¿Qué hay que hacer con Ahí esto? hay que ver la etapa del desarrollo del niño. A los 2, 3 años de vida ingresan al jardín de infantes. Se puede dar la angustia, la ansiedad de separación. Dependiendo del vínculo que haya habido, o sea, sí es importante y es muy importante una buena relación madre-bebé. Hace rato se hablaba, bueno, el vínculo por sí mismo, sí. La peor de las madres tiene algo bueno y la mejor de las madres tiene algo malo. Pero la calidad del vínculo es muy importante, que sea positivo. Si esta madre le dio la confianza a este niño, las herramientas y demás, desde el primer año de vida es muy importante que se dé este apego con la madre, que haya la constancia del objeto. Si el padre se va de viaje cuando el bebé tiene 3 meses de vida, va a ser vivido en estas cuestiones de estrés, estresante para este bebé, el no contar con estos padres. Pensando en que el desarrollo, la madre y el padre han estado presentes y ingresa al jardín infantil a los 3, puede suceder que le dé la ansiedad de separación ciertos días o no la presente. Ahí habría que observar y que checar si es frecuente, qué está pasando. Si pensamos en la resistencia a ir a la escuela, si el niño kinder, preprimaria, primer año de primaria, se resiste a ir a la escuela. Yo me acuerdo cuando yo me titulé como terapeuta de niños y adolescentes, me titulé con un trabajo que el niñito tenía psicosis simbiótica. ¿Y qué es esto? ¿Qué es eso? Cuando hay una relación muy estrecha con la madre, se vive, hablamos de la etapa de la simbiosis, no se diferenció de ella, no completó su proceso de separación e individuación, no se hizo autónomo, emocionalmente hablando está pegado a la mamá. A mí me lo mandó la directora de una escuela, ¿por qué? Porque a los 4 o 5 años, cuando la madre decidió llevarlo a la escuela, y no por ella, sino porque el entorno le decía, ya es hora de que vaya a la escuela, el niño llega a la escuela y ya entra en crisis de pánico. Llanto continuo, no se podía separar de ella. Esta sería una fobia escolar de tipo psicótico. Puede suceder que en la otro tipo de caso, 8, 9, 10 años de vida, el niño de repente empieza a tener baja académica en la escuela y no quiere ir a la escuela. Ahí habrá que investigar. Si desde primer año de vida, o sea, primer año de primaria, empezaron los problemas escolares, esto hablaría de dificultades en el aprendizaje. Pero si el niño sacaba el 8, sacaba el 9, sacaba el 10 y de repente cuarto o quinto año tiene una baja académica o se rehúsa a ir a la escuela, habrá que investigar cómo es la relación con los compañeros, con los maestros. Es una fobia neurótica. Puede haber acoso escolar, puede haber bullying, situaciones difíciles, estresantes que él no está pudiendo manejar. Ok, es importante identificar todas Sí, estas situaciones y además también escuchar a los niños, ¿no? O sea, escuchar también, hablar. A ver, si mi hijo se estresa los primeros días de escuela, podría ser hasta cierto punto normal. Así Se es. llama ¿no? reacción, O sea, ciertos días, sí. reacción a estrés agudo. Ok. ¿Qué quiere decir? El niño cambia abruptamente de un espacio seguro Ok. a uno pues, que no conoce. Exacto. ¿Qué va a pasar? Normalmente esto va a pasar en días. Se va a adaptar. Pero ¿qué creen? Que también depende de lo que él ve representado en sus figuras de seguridad. Si la mamá se queda llorando, angustiada, haciéndole así, pues entonces el niño hace una Y la angustia de representación. Por separación es de supuesto. ella. No, es. De la mamá. Permíteme.
Entonces el niño traduce eso como una situación grave. O sea, reafirma, ¿no? Reafirma que está en peligro. ¿Me explico? Entonces, hay reacciones adaptativas naturales que se van a resolver en días. Pero, claro, ¿de qué depende? De este tipo de relación y de la calidad en la relación. Cuando nosotros hablamos de trastorno por ansiedad de separación, quiere decir que el niño está teniendo una serie de síntomas de angustia frente a la ausencia de las figuras de apego que es exagerada y que puede durar en el tiempo, no es momentánea. Generalmente tiene que ver con casos de sobreprotección o de circunstancias de patología materno-paterna, en donde el niño está hiperalerta de que la madre se fue y no va a regresar y qué tal que le pasa algo y es que qué tal que la roban y que qué tal que la accidentan. Ya nunca me... Cuando la mamá no llega en punto a por él a la escuela, dice es que a lo mejor se accidentó, es que a lo mejor la chocaron, es que sí se murió. Esto también depende de otros factores ambientales, como que el niño esté escuchando cosas que ni tiene que escuchar. No, hombre, pues se murió la mamá de fulanito de tal, ¿no? Y entonces de pronto el niño en su pensamiento, imaginemos que es un niño de 5 años, completamente mágico, entonces cuando las mamás se mueren ya no regresan, porque además ni siquiera tiene ese concepto. Claro. Pero a ver, y puede generar, entonces, sí es muy importante detectar cuando esto es pasajero y tiene que ver incluso con partes de los procesos del desarrollo naturales y cuando ya no. Aquí hay una cosa importante. Cuando la simbiosis no se resolvió adecuadamente entre la madre y el niño, estas fantasías de muerte tienen sentido, tienen significado, porque el niño va a fantasear en que la única manera de poderse separar de la madre es a través de los accidentes o de la muerte. Okay. Por eso Muy están bien. atrapados. Bueno, una cosa súper importante es la regularidad de los ambientes. Una cosa que es el principio de certidumbre. Si yo tengo un ambiente en el cual la regularidad es que la madre está con el niño, y si tenemos claridad de lo que hemos dicho desde el principio de este programa, que los niños tienen una cuestión de hábito, los niños son individuos de hábito. Yo rompo el hábito, rompo con la estructura, entonces entra en estrés. Llámenle como le llamen. El problema es que estoy rompiendo con esa certidumbre que tiene el niño. Rompe la certidumbre, entra el principio de certidumbre, entra situación estresante, va a entrar en este choque. ¿Qué tanto es retroalimentado por la mamá, por el ambiente? Tiene mucho que ver. Y entonces el niño puede o no puede adaptarse de manera exitosa. Ahora, en el caso de la primaria, es súper triste, el 50% de los niños que reportan acoso es por internet. Es decir, que tanto inclusive dentro del ámbito escolar está sufriendo una cierta cosa. Y una cosa que me gustó mucho, hay diferentes tipos de estrés, ya hablamos de positivo y negativo, hay agudo, que es en términos de poquito tiempo de duración, y una cosa que es el crónico que tiene una duración más allá de 6 meses y puede estar incluso en toda la vida. Niños que están sufriendo bullying de alguien que está picando y picando y picando y picando atrás por las orejas, va a llevar en que en algún momento puede desencadenar una respuesta de estrés y ansiedad increíblemente intensa por toda una historia de acoso. Aquí lo más triste es que cuando los niños pueden romper con este acoso y responden de manera natural defensiva, a veces el que está filmando los castiga y dice, mira, él atacó, pero no estamos dándonos cuenta de la historia del sujeto, del nivel de ansiedad, el nivel de estrés que está viviendo que lleva a conductas patológicas. Pero es importantísimo, la regularidad y la incertidumbre es lo que puede poner en contra y esta respuesta. Por eso es muy importante estar siempre muy pendientes de nuestros hijos y de sus comportamientos. Vamos a ver ahora este testimonio anónimo y regresamos. Hace 2 años conocí al que actualmente es mi esposo. En ese entonces mi hijo tenía 8 años y fue cuando yo empecé a notar su estrés al empezar yo una relación con otra persona que no era su papá. Yo me di cuenta de su estrés porque empezó a estar irritable todo el tiempo. Todo le molestaba, ya no quería salir conmigo, ya no jugaba como antes, empezó a morderse las uñas, a tener dificultades para conciliar el sueño. Me di cuenta que era por mi pareja porque, para empezar, no quería tener contacto con él, no quería convivir con él, y sí me lo decía, es que tú vas a dejar de quererme, es que tú ya no me quieres, es que ya no me pones atención. Entonces, cuando él intentaba involucrarnos a los 3, él definitivamente no quería tener contacto con él. Él me decía que no quería tener contacto porque yo lo iba a dejar de querer a él, que porque yo ya no le ponía atención y solamente quería estar con mi pareja, que antes todo el tiempo era nada más él y yo. Por eso me di cuenta. En la escuela no hubo mucho tema, él siguió con su buen rendimiento, no cambió su conducta en la escuela, todo era estando en casa. Me di cuenta cuando
Él lo conoció, salimos una vez, pero la siguiente ocasión que íbamos a salir ya no quiso. Ya me dijo, no, es que yo ya no quiero salir con tu amigo. Después lo platicamos y le dije, es que no es mi amigo, quiero que seamos otra cosa, quiero que intentemos formar una familia. Y él ya no quiso. Ya no quiso tener contacto con él, ya no quiso salir con él. Era complicado porque lo veía mal, lo veía preocupado, lo veía angustiado. En algún momento sí pensé en dejar la relación, pero ya después busqué pues la ayuda de alguien más porque de verdad ya no quería salir conmigo. Cuando yo salía con mi pareja ya no quería él salir. Todo le irritaba, todo le molestaba. Las cosas que le gustaba hacer ya no las quería hacer. Entonces dije, no, necesito que alguien me ayude, que me oriente. A los 6 meses que yo no vi mejoría, que ya no veía avances, que las cosas no cambiaban, decidí llevarlo a terapia. Actualmente sigue en terapia, pero la relación con mi pareja pues ha cambiado completamente. Ahorita ya vivimos los 3 juntos en nuestra casa y la relación es buena. Muchas gracias por este testimonio. Me gustaría compartirles un par de llamadas que han llegado. Nos dicen acá, los niños aprenden y responden al estrés en medida que crecen y se desarrollan. Muchas situaciones estresantes que para uno son manejables causan estrés en otro niño. Incluso los cambios pequeños pueden tener un impacto de seguridad y confianza, como poder detectar el dolor, las lesiones, las enfermedades y sobre todo a los niños les estresan y alteran las discusiones de las personas mayores. Pero cómo erradicarlo y cómo poder otorgar siempre la ayuda a un niño en un hogar seguro y sano y confiable, pues con amor. Muchas gracias a Juan Francisco Meso Solís que nos hizo llegar esta reflexión, este comentario. Y pues los queremos invitar a que nos sigan viendo, todos los que están preguntando en redes sociales, estamos completamente en vivo para que ustedes ahí nos escriban todas las preguntas que tengan. Regresamos. Habla con tu hijo e hija sobre sus emociones. Puedes proponerle que exprese sus sentimientos a través del dibujo o la pintura y platicar sobre los colores y significados de su creación. El estrés es una respuesta inadecuada a una situación ambiental en donde el niño no está pudiendo manejarla, no sabe cómo manejarla. A menor edad en el niño va a estar más vinculado este estrés con situaciones familiares. A mayor edad, si ya estamos pensando en la escolaridad, 4, 5, 6, 10 años, 11 años, tiene cuestiones familiares involucradas, pero también podría estar muy involucrada en la escuela. El estrés es la respuesta a una situación que puede resultar amenazante para el niño. Sin embargo, no siempre es un estrés negativo. Puede ser un estrés positivo que promueve los procesos evolutivos y del desarrollo y la adaptación, la resiliencia y la autorregulación. Es que el estrés no necesariamente es patológico. La sintomatología en los niños no necesariamente es la misma que en los adultos, dado que los niños tienen una respuesta diferencial. Adelante, 3 vías importantes. Uno se llama la simpatoadrenomedular, otro se llama el eje hipotalio pituitario madreonal, la amígdala hipocampo frontal. Tienen que ver primero con una respuesta autónoma importante de sobrevivencia, sistema de lucha o huida, cuando el estrés se vuelve patológico. La otra tiene que ver con la liberación del sistema neuroendocrino, me permite sobrevivir, fuerza, mantenerme constante y demás. Y el último, altera la cognición. En esos 3 ejes, dependiendo de la intensidad, dependiendo de las características, puede tener una incidencia y es lo que está pasando en las personas. Nosotros tenemos unas experiencias al estrés cotidianas muy comunes que siempre van a generar una respuesta endocrina, neuroendocrina. Si hay una descarga adrenérgica, o sea, hay una descarga de una serie de neurotransmisores que nos hacen ponernos alerta para huir, para correr, para mantenernos a salvo. Situaciones vitales que nos van a promover una presencia y cambios neuroendocrinos y que promueven la adaptación y buscar la manera de afrontar estas circunstancias. Muy buenos días. Los padres son modelos a seguir importantes para sus hijos.
Si los padres están constantemente estresados, los niños pueden aprender a manejar el estrés de manera poco saludable al limitar el comportamiento de sus padres. Detectar si los niños tienen estrés puede ser todo un desafío, ya que a veces pueden tener dificultades para expresar sus emociones de una manera clara. Pero aquí tienes algunas señales que podrían indicar que un niño está experimentando estrés. Cambios en el comportamiento. Esto puede incluir cambios en los patrones de sueño, apetito, interacción social o rendimiento académico. Quejas físicas. A menudo pueden manifestar dolores de cabeza, dolores de estómago u otros síntomas físicos sin una causa médica evidente. Irritabilidad y cambios en el estado de ánimo. Se pueden volver más irritables, llorar con más facilidad o mostrar signos de ansiedad. Problemas de concentración. Pueden tener dificultades para concentrarse en tareas escolares u otras actividades. Para poder ayudar a los niños a gestionar sus emociones y a reducir el estrés, también te voy a decir algunas estrategias que podrían ser útiles. En primer lugar, animar a los niños a hablar sobre sus sentimientos y preocupaciones puede ayudarles a procesar sus emociones. Establecer rutinas, porque las rutinas predecibles y estructuradas pueden proporcionar a los niños un sentido de seguridad y estabilidad. Puedes enseñar a los niños técnicas simples de relajación como la respiración profunda, la meditación o el yoga. El ejercicio regular puede ayudar también a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo de los niños. Promover el juego y la diversión como una forma importante para que los niños puedan expresar sus emociones y se relajen. Los niños a menudo imitan el comportamiento de los adultos, así que es muy importante mostrarles cómo manejar el estrés de manera saludable y que vivan en un ambiente donde sientan confianza, seguridad y armonía. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Marisa Escribano por esta reflexión y por estos consejos que ella nos da. Bueno, ahora les quisiera compartir parte de los comentarios y llamadas que están llegando. Tenemos una llamada anónima. Nos dice, mi hijo se separó de su esposa y su hija se fue con la mamá. Para que la niña no viera a su papá, la abuelita materna la escondía en el closet. Afortunadamente, la policía intervino y la pudieron rescatar. Qué gran estrés pudo haber vivido esta niña al estar escondida y en ocasiones hasta le tapaban la boca para que no gritara. Pues muy lamentable porque están impidiendo la interacción, la comunicación entre el padre y la niña. El pleito era de pareja, o sea, es lo que sucede muchas veces, ¿no? Claro. Que se divorcian ellos, pero la paternidad siempre va a estar. Se terminan divorciando los hijos también. Así es. Bueno, ahí es muy importante. En el caso del aislamiento, de meterla en el closet, es un factor muy importante, porque hay que recordar que tenemos en nuestro cerebro, tenemos una parte que es la parte del frente, que te puede ayudar a una cosa que se llama prospección, que es imaginarte las cosas que vienen a futuro. Entonces, cuando tú ves una araña, sabes que el evento es inmediato y que te puede picar y te puede matar. Pero cuando te encierran, empieza a echarse a andar la maquinaria de qué me va a pasar, ¿no? ¿Se van a separar o me van a matar? ¿Por qué me están tapando la boca? ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto está muy oscuro. Y entonces esto genera estrés crónico. Y esto genera que la niña puede, o el niño, o la persona que haya sido, estar expuesta de manera significativa y que esto además la acompañe durante toda su vida. Porque eso es algo que no se termina. El estrés regularmente se llama una cuestión de retroalimentación positiva. Inicia con el estímulo y termina con el estímulo. Pero cuando tenemos este tipo de eventos como aislamiento, lo va a acompañar de manera general todo el tiempo. Esto lo hacemos con ratas de laboratorio. Si yo quito a las ratas y las pongo aisladas, produzco estrés, produzco alteraciones cognitivas, produzco alteraciones neuroendocrinas y lo acompañan durante toda la vida. De verdad es increíblemente complicado. Yo ahí lo que recomiendo siempre es que vayan con profesionales de la salud calificados. Esto no se trata con el test de Facebook, ni con la comadre, ni con el test. Es con un profesional de la salud calificado que pueda atender el caso. Claro, y para tener este tipo de resoluciones, seguramente lo que está describiendo la abuela es solo la punta del iceberg. Claro. Seguramente hay una serie de circunstancias familiares previas a las que estuvo expuesto este niño o esta niña,
que también pudieron promover circunstancias traumáticas. Lo que estaba diciendo Hugo, habla de trauma, habla de cambios permanentes a nivel de la secreción y la concentración de las sustancias que nos permiten funcionar como funcionamos, y que debido a la intensidad y por la edad del niño pueden constituir un trauma que va a ser muy complicado de manejar. Esto no se resuelve solo, pero sí, es importante hablar sobre esto es una manifestación de muy seguramente una serie de problemas a las que pudo haber estado expuesto al niño desde mucho antes. ¿Y por qué esa negativa? Tenemos otra llamada que es anónima también. Nos dice, mis bisnietos sufren mucho con su mamá. La niña tiene 10 y el bebé 3 años. Como la mamá es madre soltera y trabaja en la noche, le deja la responsabilidad a la niña de cuidar al bebé. No les da de comer a sus horas y los niños se ven afectados. Tenemos miedo de denunciar porque dicen que se van a llevar a los niños y no los vamos a volver a ver. ¿Qué podemos hacer? ¿A qué instancias podemos recurrir? Bueno, es importante, primero, que sí hay una serie de protocolos para, ¿cómo se dice esto? Para cuidar el bien mayor del niño. Sí es cierto que ante una circunstancia de esta categoría, las primeras instancias que van a entrar son el DIF. Sin embargo, existe este mito de como que inmediatamente el DIF los acoge y entonces se los queda. Sin embargo, hay una investigación por parte de Trabajo Social que lo que hace es buscar familiares que pueden responsabilizarse de estos pequeños y se los entregan. Claro, tiene que haber un proceso, pero no son procesos largos. O sea, hay un mito y por eso muchas personas temen hacer las denuncias porque dicen, es que se los va a quedar el DIF. Bueno, si tú puedes asumir esa responsabilidad, pues vas. Pero aquí hay otro problema, es por qué están dejando el rol de madre y cuidadora a una hermana, pues que no le corresponde. O sea, no le da de comer a sus horas. Pues, no dijo la edad de la cuidadora. 10 años. De 10 años, o sea, escuchen, es como hacerla responsable. No les da de comer a sus horas, tiene 10 años. Mencionabas tiene que 10 años, no puede asumir ese rol. Alguien tiene que entrarle al quite, otro adulto. A ver, alguien que pueda asumir esa responsabilidad. Que trabaja en las noches. Sí, ella menciona. Ahí ver la posibilidad, primero que nada, o sea, hacer ahí cambios ambientales. Si pudiera trabajar en el día, pero pues en el día como que no se hace muy responsable porque no les da de comer a sus horas. Ver qué tan se puede rescatar que ella se haga responsable de sus hijos. Algo que me ha llamado muchísimo la atención y que Azucena no me dejará mentir, es que están llegando muchísimos comentarios acerca, uno, de separaciones entre papás y cómo toman a los niños casi como rehenes para vengarse del papá o vengarse de la mamá. Otra situación que nos ha llamado muchísimo la atención es el tema de la violencia. Cuando los niños viven violencia en casa, ¿cómo los estresa? El alcoholismo. Sí, hay muchos comentarios de a mí me estresaba mucho ver alcohólico a mi papá, ver alcohólico a alguien del entorno familiar, papá o mamá. No quiero decir que nada más los papás. Ahora, ¿qué sucede también cuando el niño ha sido víctima de violencia sexual? También nos han llegado comentarios de, tengo a mi hijo que sufrió violencia sexual, tiene 16 años y ahora ya toma mucho y ahora... que pueden llegar hasta las drogas. ¿Qué suceden con este tipo de situaciones que son tristemente tan comunes? Por supuesto. Tú estás hablando, perdón, tú estás hablando perdón, doctor, estás hablando del alcoholismo en el padre. Hoy hablamos del estrés en los niños, pero si nos vamos a los adultos, ¿qué tanto el alcoholismo es una falsa manera de tratar de manejar el estrés? El estrés. Los golpes, los malos tratos, haces en activo lo que viviste pasivamente en otros momentos de tu vida. Y aquí un padre que fue golpeado, que fue un niño golpeado, puede convertirse en un padre golpeador. Efectivamente. Ahí cuidado, ¿no? Porque podemos estar arrastrando también nuestros... Adelante, Hugo, por favor. Bueno, hay varias cosas importantes. Lo primero es que un evento que sea altamente significativo puede producir posteriormente una predisposición al trauma.
y el trauma aparece como una respuesta exacerbada que se mantiene durante mucho tiempo y puede guiar patológicamente al individuo. Eso es súper importante, es la primera. La segunda, los niños que sufren, por ejemplo, en el caso de violencia sexual, por eso es muy importante que acudan a un profesional, porque hace ratito decían, es que vamos a enseñarles a respirar, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso muy importante en el cual la persona había sufrido violación y lo que recordaba era la respiración de su agresor en el oído. Entonces, cuando la persona le dijo respira, pues lo que hacía es un fenómeno que se llama retraumatización. La retraumatización es un momento en el cual el individuo aparece el flashback, aparece otra vez la respuesta traumática. Pues por eso es que tiene que haber un tratamiento profesional y no solamente como de buena fe. La buena fe sí es importante, pero es importante tener mucha claridad que el manejo tiene que ser por profesionales de la salud. Otra instancia muy importante es que una vez que aparece un evento, si aparece otro en la adultez, puede haber una predisposición a generar otro tipo de patologías, ¿no? Y puede aparecer depresión mayor, trastorno de pánico, estrés postraumático, ansiedad generalizada. Esto lo que nos indica es que cuando nosotros cometemos actos de violencia en contra de las infancias, podemos estar dejando huellas en el sistema nervioso central que los van a acompañar a lo largo de toda la vida, lo cual implica que el cambio a veces es importante. Si los papás se están separando, muchas veces cuando el niño entiende que el ambiente va a cambiar para bien, resulta mejor que se separen. Claro. Es mejor vivir un tiempo de paz a vivir toda una vida en guerra. Así es. Y el problema es que a veces los padres toman a los niños como banderas, como bien usted lo decía, y esto les genera ansiedad porque le estoy dejando la responsabilidad al niño de decir, pues sí, por tu culpa, o tú estás conmigo, o me quieres más a mí. Y entonces eso es lo que rompe con esta estabilidad que he estado diciendo durante todo el tiempo. Así es. Por eso es importante clasificar el estrés. Hay estrés que se generan por circunstancias naturales a toda la población, circunstancias vitales, estrés vital, que presentan solo unas pocas personas, enfermedades, hospitalizaciones, y el estrés grave que está altamente predisponiendo al paciente a la patología y a los trastornos del desarrollo. Es muy importante, como dice Hugo, considerar que hay una serie de eventos que sí se consideran traumáticos por la circunstancia sobre cómo incide en el sistema nervioso central. No es lo mismo que un niño nos exprese que eventualmente su madre le dio un golpe, a hablar de niños que están constantemente violentados. Eso va a generar un estrés crónico grave que puede predisponer a trastornos del desarrollo graves. Eso es por un lado. Y sí hay circunstancias traumáticas que afectan la estructura del cerebro. Las violaciones, los abusos y la violencia física permanente. Y que hay que tratar de forma profesional. Por supuesto, no, claro. Técnicas de relajación. Cuando nosotros hablamos de cuáles son las recomendaciones que vamos a hacer a los padres, estamos hablando sobre todo de este tipo de estrés que si bien está presentado por circunstancias de la escuela, porque el niño no puede lidiar con su bully, entonces nosotros tenemos que entrarle. Pero si esto ya genera trastornos, si el niño ya no quiere ir a la escuela, llora, se orina, tiene pesadillas, entonces no solo hago eso, sino que voy a buscar a un profesional, porque esto ya está pasando al tono de lo moderado o de lo grave. Ya es otro nivel. A nosotros, psicoterapia. por supuesto, nos gustaría darles respuestas concretas para cada tipo de situación, pero de verdad, hay que manejarlo de forma profesional, porque esto no es como, sigan estos pasos y se soluciona, no es así. ¿No? Busquen a un profesional, por favor. Vamos ahora a la segunda parte de esta entrevista con Miguel Ángel Velázquez y regresamos. En los niños, el estrés se va a presentar a partir de que no van a dormir, no van a comer, se van a aislar, o sea, van a tener mucho miedo que les puede provocar la ansiedad. Y lo más importante es que el proceso de aprendizaje se va a ver afectado. Por lo tanto, es muy importante entender que muchos de los problemas que tienen con los niños es estrés. Se confunde mucho con el TDAH, ¿sí? Con el trastorno por déficit de atención. Mucho de lo que tienen los niños no es déficit de atención, es estrés. Entonces, aquí lo importante es saber integrar a los niños. ¿Para qué? Precisamente para que puedan sentirse a gusto y para poder manejar esta situación. Es lo más importante. Es como si me preguntaran, ¿qué tan importante es respirar? Pues hoy es muy importante, ¿sí? Entonces, entendamos algo. Cuando hablamos de estrés, estamos hablando de adaptación, ¿sí? Y cuando hablamos de adaptación,
estamos hablando no solamente de que se está integrando el niño, sino de que se está vinculando. Es decir, la mejor manera de trabajar con el estrés es integrar al niño, ¿sí? Cuando el niño se integra, cuando el niño se siente partícipe de la familia, cuando el niño opina y principalmente cuando al niño se le da un valor y el niño se siente valorado, es el mejor remedio del estrés, ¿sí? Es decir, aquí muchos papás tenemos esa idea de que lo importante es o que el niño obedezca, que siga las reglas, pero eso hace que el niño no se integre, o que hay que darle un trato especial. Entonces, lo peor que podemos hacerle al niño es darle un trato especial, ponerle su comida especial, hacerle sus cosas especiales. A veces hay niños que hasta su propia televisión especial tiene, su tablet y todo, pero no lo integramos. Entonces, los papás nos alejamos de la adaptación y lo que estamos haciendo es que el niño, en lugar de sentirse parte de la familia, lo estamos alejando, cosa que le estamos provocando el estrés. Es el síndrome general de la adaptación. Aquí el mejor remedio es integrarlo. O sea, si aquí en la familia hacemos pan, pues el niño va a hacer pan. Si aquí en la familia comemos frijoles, pues el niño va a comer frijoles. También lo que marcan las estadísticas, lo que marcan los números, es que la mayor fuente de estrés en los niños, pues es la escuela, ¿sí? Y entonces ahí también los maestros, junto con los papás, tenemos que hacer estrategias precisamente para que los niños pues se sientan integrados, porque el remedio para el estrés es la integración. Muchísimas gracias. Gracias a Miguel Ángel por esta entrevista. Oigan, hoy tenemos invitados muy especiales. Nos acompañan del SDIME Zacatenco. Bienvenidos, chicos. Gracias por estar aquí en Diálogos en Confianza. Ustedes no están estresados por la escuela ni nada de eso, ¿verdad? No se estresan. Claro que muy bien. Pues bienvenidos. Esta es su casa. Qué gusto recibirlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues llegamos ya prácticamente al final de este programa y a mí me gustaría pues que concluyéramos con algo, con alguna idea, y me gustaría comenzar contigo, Esmeralda. Claro ¿Con qué que nos sí. vamos? Bien, como estoy escuchando esto de buscar a los profesionales, recuerden que el estrés es un medio adaptativo, es un mecanismo de defensa y sirve para promover el desarrollo. Sin embargo, si los síntomas, si los estímulos que promueven el estrés están haciendo que el paciente, el niño, permanentemente esté disfuncionando, esto se puede codificar como trastornos de ansiedad, trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de pánico, fobia social. Es decir, estamos hablando ya de trastornos que requieren de una atención especializada. El estrés también sirve. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Matilde. Cuando el estrés se convierte en dolor y sufrimiento, me parece que es importante poner atención. Ser padre es, además de amar a los hijos, atender a los hijos, conectarte con ellos. Si se la están pasando mal, como diría Juan Gabriel, pero qué necesidad. Acudir a la ayuda que se requiera en ese momento. Si es una cuestión psiquiátrica, llevarlo al psiquiatra. Si es una cuestión neurológica, con el neurólogo. Y si es emocional, con el psicólogo, con los especialistas a los que se tenga que ir. Así es. Recibiste muchos saludos también, ¿eh? Muchas gracias. Hugo. Quisiera yo concluir diciendo que el estrés es una respuesta adaptativa, ya se dijo, pero también es importante reconocer el derecho que tienen las infancias a una vida libre de violencia, que no es una crítica a los estilos de crianza. Los estilos de crianza son distintos. Más bien, si yo como padre puedo detectarlo y puedo corregirlo, lo tengo que hacer. Y eso es importante. No está mal de repente tener algún error, lo que está mal es no aceptarlo y no cambiarlo. Y la otra cosa que se ha tomado y que creo que seriamente se tiene que decir, tienen que ir a un profesional de la salud. Así No es. se va a solucionar con Facebook, con la comadrona, con el tecito, con la pseudociencia, porque tendremos que ir en contra de eso, ¿no? Es un padecimiento de enfermedad mental y hacia el 2050 se dice que el estrés y la ansiedad es la primera causa de ausentismo laboral. Así es. No hay que normalizar el estrés, No. porque Claro no se puede vivir de una forma sana estresado. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a todas las personas que nos escribieron a través de las redes sociales, a todas las personas que ya bajaron su aplicación
aplicación 11 más también, que nos siguen completamente en vivo, y les recuerdo que es también completamente gratuita. Muchísimas gracias. Y gracias también a ti, Azucena, por estar tan pendiente de las redes sociales como siempre. Sí, ya nos vamos, Leti. Justamente para todos los que están preguntando, que quieren ver el programa completo, como dice Leti, en la aplicación 11 más pueden ver el programa desde el principio. También en las redes sociales queda grabado en YouTube y en Facebook. Así es que ahí tendrá usted también los datos de los especialistas para quienes los están pidiendo. Y nuevamente un saludo al grupo Neurocoquet, que han estado escribiendo y enviando saludos. Así es, muchas gracias a todas las personas que nos vieron y nos siguieron. Muchísimas gracias, los esperamos el próximo martes. Oiga, vamos a hablar de los berrinches, así que lo invitamos a que nos acompañe. Que tenga un excelente día. Hasta la próxima.